Vamos a tener unas consideraciones. Vamos a ver los propósitos de la iglesia. Vamos a ver los propósitos de la iglesia en este mes, en el mes de febrero. Esta mañana lo que me toca a mí, un propósito de exaltar a Dios. Es un tema amplio, un tema muy profundo donde uno podría hablar y empezar a verlo de diferentes lugares, de diferentes modos. Podría tomar diferentes historias, podría tomar muchas aristas para poder desarrollarlo. Así que vamos a tener unas consideraciones de lo que es exaltar a Dios, de cómo la iglesia debe exaltar a Dios, de cómo cada uno de nosotros en particular en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar, debemos exaltar a Dios. Muchas veces exaltar a Dios se asocia con la adoración. Muchas veces la adoración solo se entiende de una forma de cantar o alabar. Uno adora a Dios cuando canta, uno adora a Dios cuando llega el domingo y tiene que ponerse y cantar y alabar. Y la adoración a Dios es muchísimo más amplio, es solamente una de las cuestiones, pero adorar a Dios es mucho más amplio. Uno le adora con su vida, uno le adora con su testimonio, uno adora a Dios cumpliendo su propósito, viviendo en santidad. Pero hay una historia, un encuentro, mejor dicho, que quisiera que veamos juntos y que ese sea nuestro texto base para poder ir desarrollando, que lo encontramos en el Evangelio de Juan. Acompañando el Evangelio de Juan, ustedes conocen, es un encuentro muy conocido, un encuentro largo, pero vamos a ver algunos versículos. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a ver este encuentro con el Señor Jesús, con esta mujer samaritana. Recuerda, no vamos a leer todo, pero ustedes recuerdan que cuando el Señor se encuentra con esta mujer samaritana, perfecto. Cuando se encuentra con esta mujer samaritana, se encuentra en un pozo de agua, el Señor le pide que le dé agua a esta mujer. Y se sorprende que, siendo él judío, hable con una mujer samaritana, porque ellos no se hablaban, se odiaban. Inclusive, si un judío, cuando tenía que subir al templo a adorar, prefería hacer todo un recorrido por toda la ciudad rodeando Samaria, para ni siquiera atravesar Samaria. Imagínense esta mujer sorprendida de que venga un judío y le pida agua. Esta mujer va a tener un encuentro con el Señor. Esta mujer va a considerar o va a decir que el Señor era profeta porque le había revelado de que ella había tenido 5 maridos. Y acompáñenme en el versículo 19, a ver si va a proyectar, pero si querés en tu Biblia. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres me adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se me adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: si es que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchas cosas para ver, vamos a poder desarrollar todo y cada uno de los conceptos que se hablan, ya que es muy amplio, pero sí vamos a tomarlo referente para nuestro tema de esta mañana,
que es lo primero que se va a plantear esta mujer es dónde se debía adorar. Los samaritanos consideraban que se debía adorar en el monte Geselim, es un monte donde se había adorado ya al Señor, donde se había establecido, y los judíos consideraban que debía adorarse en Jerusalén, en el templo, debían adorar en esos lugares. Entonces ellos estaban confrontados por esto. Por eso la mujer va a preguntar, nosotros decimos que debemos adorar acá y ustedes dicen que debemos adorar en otro lugar. Y aquí es donde se pone interesante la cuestión, es que nosotros sabemos y conocemos que debemos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sabemos que nosotros cuando no es necesario venir a la iglesia el domingo únicamente a adorar y decir, bueno, ya adoré, completé la semana, sino que nosotros continuamente nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Y no es un lugar geográfico donde uno se encuentra. Hay veces que uno al templo, al lugar donde nos reunimos, que es importante, que la iglesia se reúna en un lugar, le da un cierto lugar o estatus, más de lo que la palabra enseña, o más de lo que Cristo quiere, porque en realidad este es un templo, es un lugar de 4 paredes, donde solamente la iglesia se reúne, porque la iglesia es cada uno de nosotros, que la constituimos, que la conformamos. Aquí, en Barricazo, es una iglesia local, que los creyentes y los sanos formamos, y hay una iglesia, obviamente, universal que forma a todos los hijos de Dios, donde Cristo es la cabeza de esa iglesia. Por lo cual, estas mujeres se afanaban de los judíos aún más, se afanaban del lugar donde se debía adorar. Pero lo que el Señor le va a responder, o lo que el Señor le va a enseñar, o lo que esta mujer debe saber y nosotros debemos entender, que la adoración a Dios y la exaltación a Dios y el llevar a Dios en un deseo continuo de poder glorificar su nombre, de conocer todos sus atributos, de poder glorificar por su grandeza, por su poder, por su santidad y por lo que hizo en nuestras vidas, debe ser en cualquier lugar y debe ser con un corazón sincero. Se acerca la hora y ahora es cuando no tendrá importancia el lugar. Es por eso que debe ser con un corazón correcto. Y hay una parábola que quisiera que leamos, una parábola también conocida en Lucas capítulo 18. Lucas 18, 9 y 14 va a hablar de una parábola que es la parábola del publicano y del fariseo. Y si bien ustedes conocen la parábola, vamos a hacer que la Biblia sea la que hable, pero este fariseo va a tener un corazón que no era el correcto. Y un publicano, como bien sabemos, era una persona, como un samaritano era detestable para un judío, tal vez un publicano era aún más detestable para un judío, porque robaba al pueblo, porque eran judíos que le cobraban impuestos, no solamente le robaba al pueblo y cobraba más impuestos de lo que debía cobrar, sino que cobraba impuestos para Roma, para el imperio, para lo que lo estaban oprimiendo. Por lo cual imagínense lo que habrá sido ese lugar entre dos cuestiones completamente diferentes, un publicano y un fariseo. Y acompáñame al versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense
dos realidades completamente distintas. Un fariseo que para los ojos de las personas de ese momento era una persona respetada. Un fariseo que para la sociedad de ese momento era un ejemplo a seguir. Una persona que seguramente cuando caminaba por las calles y la gente le saludaba, la gente le tenía mucho respeto y quería escuchar lo que enseñaban. Todo lo contrario a un publicano en ese momento. Pero sin embargo, dos adoraciones, dos oraciones, dos formas y dos corazones completamente distintos. Un fariseo orgulloso que agradecía por no ser como los demás, ni como ese publicano. Incluso hablaba del ayuno y ayunaba más de lo que la palabra enseñaba. Y aún así, este fariseo, su oración no llegaba a ningún lado, porque no estaba orando con Dios, no estaba orando con Jehová, sino que estaba haciendo una oración a sí mismo. Una oración orgullosa, una oración que exaltaba su posición y sus privilegios, pero no había nada, ningún atisbo ni ninguna pizca de adoración y verdadera oración hacia Dios. Y del otro lado, alguien que cualquier persona hubiera esperado que tenga una oración completamente distinta, con pocas palabras, pero con un corazón completamente rendido, entiende su condición de pecador, entiende su condición frente a un Dios magnífico y grande que aún ni los ojos quiere alzar. Y solamente dice: Dios, sé propicio a mí pecador. Este publicano es el que descendió justificado, es el que realmente llevó una adoración completa. Y es a veces cuando es así que pensamos que porque está en un lugar o en una posición va a tener una adoración o una conexión o va a tener un acercamiento hacia Dios mayor. Pero sin embargo, Dios no mira la posición, Dios no mira si es un líder, Dios no mira si es un encargado de actividad. Dios va a ver un corazón rendido y humillado. Ese es el que no desprecia a Dios. Porque puedes hacer un montón de cosas para Dios, pero con un corazón incorrecto, que para Él no es nada. Porque Dios lo que quiere es un corazón entregado, un corazón humillado. Eso es lo que no desprecia a Dios. Isaías 57:15 va a decir: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo de los espíritus arrepentidos y humildes. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. El Señor enseñó en Mateo 22 que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando le preguntaban cuál era el mayor y el principal mandamiento, el Señor reunió aquí los mandamientos del Antiguo Testamento y mostró que únicamente era importante entregar y amar al Señor nuestro Dios con nuestro corazón y con nuestra alma. Deuteronomio 4:29 dice: sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. Hay una frase, sabía que iba a pasar eso, estaba esperando. Hay una frase de Spurgeon que dice: la adoración que Dios acepta comienza en el corazón, se ordena por la verdad y termina en una vida santa. Nosotros aceptamos, exaltamos y alabamos a Dios y adoramos a nuestro Dios con un conocimiento sobre su persona, con un corazón entregado hacia Él. Nosotros como iglesia, como cuerpo, debemos adorar a nuestro Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón arrepentido
con un corazón que no mire al otro, sino que simplemente mire a nuestro gran Dios y lo pueda adorar. Pero para adorar a nuestro Dios es necesario tener un conocimiento de Él. Estos samaritanos esta mujer samaritana y los samaritanos en ese lugar adoraban en ese monte, porque consideraban que solamente el Pentateuco era válido, y ellos no consideraban los demás libros como importantes, y además ellos consideraban que en el templo de Dios no era necesario adorar, porque primero se adoró en el monte. Por lo cual el Señor le va a decir, ustedes adoran lo que no conocen, porque para adorar a nuestro Dios debemos conocerlo, porque para alabar a nuestro Dios debemos conocerlo, porque para alabar su grandeza, su misericordia, su poder, debemos tener un conocimiento de Él. Y no solamente un conocimiento de una vida cambiada, que es lo principal, sino un conocimiento sobre la Escritura, un conocimiento sobre quién es, un conocimiento sobre su persona completa. ¿Cómo estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos queriendo tener un conocimiento mayor de nuestro Dios? ¿Estamos queriendo adquirir un conocimiento más amplio de su persona? Hoy en día tenemos infinidades de cosas para realizar. Tenemos institutos bíblicos, tenemos lugares online, tenemos aquí mismo en nuestra iglesia maestros que pueden enseñar. Tenemos, ahora cuando empieza la escuela bíblica, tenemos una clase de adultos donde van a poder también tener un tiempo de aprendizaje y hablar y compartir entre los demás. Es por eso que es importante conocer lo que estamos adorando. Ellos adoraban lo desconocido, pero se debe adorar lo que conocemos. Hay una frase de Calvino que dice, en cuestiones de religión no podemos aprobar nada de forma temeraria o irreflexible. Si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, sino a un fantasma. A veces que se adora a algo que no se conoce, y es una acción que tal vez no llegue de la mejor forma o no sea recibida. Nosotros debemos adorar a Dios. Salmos 22:3 dice, sin embargo tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Debemos adorar su santidad porque Él es poderoso, el Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Debemos adorarlo por su conocimiento. El Señor conoce los pensamientos humanos, sabe que no valen nada. Debemos adorarlo porque Él es amoroso, el Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse, está lleno de amor inagotable. Salmos 11:7 dice, pues el Señor es justo, ama la justicia. Debemos avanzar en este conocimiento hacia nuestro buen Dios. Y es así como vamos a entender y comprender un Dios aún más grande. Hay una película que no sé si algunos la vieron, se llama Las Crónicas de Narnia. En esta película hay uno de los tantos personajes que se llama Lucy, si no me equivoco. Bueno, ella está en este reino paralelo, no sé bien cómo funciona, y hay una tipificación como de Cristo, que es un león que se llama Aslan. La cuestión es que este personaje de esta niña Lucy está en Narnia, vuelve a la Tierra, pero en algún momento vuelve hacia este reino mágico y se vuelve a encontrar con el león. Y en esa escena, cuando se vuelve a encontrar con el león, lo abraza, y este personaje que hacía mucho tiempo no lo veía, le dice, Aslan, creciste, estás más grande. Y el personaje le dice, yo no crecí, vos creciste. Y esto es lo que pasa con nuestro Dios. Dios es grande, infinitamente grande. Dios es amor, completamente amor. Dios es justo en toda su medida y no puede ser más justo. Pero cuando nosotros vamos avanzando en el conocimiento, cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vemos a un Dios más grande. Vemos a un Dios aún más justo, más misericordioso, más omnipotente. Vemos a un Dios aún más grande cada día. Es así como la iglesia tiene que seguir creciendo, viendo y maravillándose en este Dios enorme, en este Dios grande. Por eso es cuando la iglesia debe exaltar, debe reconocer a nuestro buen Dios, lo hace sobre una base de conocimiento, lo hace sobre una base de experiencia y lo hace sobre este Dios que nos bendice
continuamente. Por eso es que debemos adorarlo, como el Señor le va a decir, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Esto nos va a mostrar que no son ritos, que no son formas, que no son tradiciones, sino que es sobre lo verdadero, guiados por el Espíritu Santo. Una verdad escritural, guiados por el Espíritu, que nos lleve a adorar a nuestro Dios en cada una de nuestras vidas. Adorar con el Espíritu de Dios, adorarlo en verdad. La vida cristiana no consiste solamente en hablar de Cristo, sino que también consiste y debe ser de vivir a Cristo. La iglesia debe vivir a Cristo. Nosotros cada uno como cuerpo, como partes de este cuerpo, debemos vivir a nuestro Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Que este sea también nuestro anhelo, que cada uno de los miembros de la iglesia pueda decir que el vivir es Cristo, es nuestro anhelo. Romanos 11:33 va a haber una exaltación, va a haber una doxiología, va a cerrar esta parte de la epístola, luego de hablar de que los gentiles somos injertados dentro del plan de Dios. Y va a ser el apóstol Pablo una doxología, un canto, una exaltación, va a decir, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso es que vamos a rescatar el de él, por él y para él. Este debe ser una de las cosas que debe poner la iglesia. Debemos poner cada uno. Que todo lo que hagamos sea de él, que venga de él, que sea por él y que sea para él, como fin último. La exaltación, este llevar del cuerpo de Cristo, este llevar de la iglesia a la gloria a Dios, vamos a verlo en estos diferentes domingos, porque este es uno de los temas, pero también cuando hablemos de la edificación de los creyentes, de la predicación, también es exaltación hacia nuestro Dios. 1 Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. La iglesia, como bien dijimos, no es un edificio, no son estas 4 paredes. La iglesia es un pueblo sacerdotal, que cada creyente es santuario, es sacerdote y ofrece sacrificios espirituales. La adoración no es un ritual externo, sino una vida consagrada. Nosotros tenemos vida porque éramos piedras muertas, pero en Cristo, que es la verdadera piedra viva, es que podemos tener una vida eterna, y por Cristo es que somos edificados, y porque Él es el fundamento podemos crecer, pero siempre como Cristo como fundamento y creciendo en Él. Somos piedras edificables. Y exaltar a Dios es trabajar en su obra, es trabajar para Él. Como iglesia, en cada uno de los ministerios, pero también de forma individual. Porque a veces se considera que solamente se sirve a Dios cuando te llaman para trabajar en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, en la escuela bíblica. Y eso no es solamente el servir a Dios. Porque la iglesia sirve continuamente y trabaja continuamente para extender el reino, para extender y proclamar el Evangelio. Hay personas que silenciosamente predican en el barrio, predican en los hogares. Hay personas que silenciosamente oran continuamente por cada uno de los motivos de oración que se ponen. Hay personas que silenciosamente pueden
ofrendar y dar para el Señor. Hay personas que continuamente traen personas a la iglesia para que escuchen el Evangelio. Por eso es que acompáñame el libro de Ageo. Ageo va a venir, el profeta va a ser enviado por Dios para poner en orden algunas cuestiones, ya que el pueblo de Israel se había desviado luego de la venida. Ellos habían sido deportados a Babilonia, ellos fueron llevados cautivos, el Señor lo va a traer nuevamente, y cuando ellos debían empezar a construir el santuario, ellos frenan la obra y empiezan a construir sus propios hogares. Fíjate lo que dice Ageo. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis o no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense que este pueblo tenía una tarea, y esta tarea había sido encomendada por el Señor cuando volvían de la cautividad. Debían reedificar el templo. Ellos dijeron: bueno, aún no es tiempo de reedificar el templo. ¿Y sabes lo que hicieron? No solamente que no reedificaron un templo, no solamente que no trabajaron para el templo y la construcción que el Señor había mandado, sino que en sus propias casas empezaron a embellecerlas. La Reina Valera dice casas artesonadas, ¿bien? Es como que la casa ya estaba armada y empezaban a usar madera para empezar a embellecerla y ponerla más linda y ponerla más esplendorosa. Y el texto, si bien no lo dice, pero podemos tener mucha seguridad de que la madera que usaban para sus casas era la madera que debían usar para el templo. Y fíjate cómo se desvía el corazón del pueblo de Israel. No solamente no estaban trabajando, no solamente que no estaban cumpliendo la misión que Dios le había mandado, sino que aún sacaban del templo y lo ponían en su propio hogar. Y el Señor va a enviar al profeta Ageo para condenar esto. Pero el Señor va a enviarlo para condenar, pero también para activar esta obra. Y el versículo 8, lo vuelvo a leer, que dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este pueblo estaba trabajando para ellos mismos. Este pueblo estaba trabajando para su propia conveniencia, pero el Señor los invita a que puedan subir al monte. Y el Señor también nos invita a nosotros, como iglesia, que podamos subir al monte de Dios. Perdón si soy un poco alegórico en este punto, pero sé para entender. Que podamos subir a la presencia de Dios continuamente. Que podamos estar delante de Él continuamente. Que podamos como iglesia estar en continua comunión con nuestro Dios. Y que podamos traer para la edificación del templo. Que podamos traer para la edificación del cuerpo de Cristo. Que podamos traer para la edificación de la iglesia en el barrio. Que podamos traer, pero solamente cuando subimos al monte. Solamente cuando tenemos una correcta relación con Dios es cuando podemos llevar a cabo su obra. Hay veces que se piensa que uno está bien cuando está en una actividad. Y entonces dice, bueno, una vez que esté en tal actividad, ahí es cuando me voy a poner las pilas y cuando voy a trabajar. Y sin embargo es todo lo contrario.
Debes estar en un ministerio, en un lugar, cuando tu vida está ordenada, cuando tu vida esté entregada al Señor. Por eso que en esta mañana, como iglesia, quisiera invitar que cada uno pueda estar en la presencia de Dios, vivir una vida santa, tener un conocimiento completo de su persona y que podamos edificarnos y que podamos exaltar a nuestro Dios porque lo conocemos, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque entendemos nuestra condición y porque entendemos dónde nos ha puesto en la actualidad. La iglesia exalta a Dios, Dios es honrado, Cristo es proclamado, el Espíritu Santo obra con poder y el pueblo es edificado. Todas estas cosas pasan cuando la iglesia exalta a Dios. Y Efesios 3:21, y con esto termino, dice: háganse a la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios pueda añadir sus bendiciones a esta breve meditación, pero que pueda llevarte un desafío, que pueda llevarte hoy en tu corazón una duda o una inquietud. Así que oramos. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias porque podemos estar, Señor, en la iglesia, podemos estar en el cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque somos salvos, porque somos tus hijos. Te queremos pedir tener una vida íntima, una vida en comunión, que, como dice Pablo en la Epístola a los Romanos, que podamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificios vivos continuamente, que podamos ser de bendición para la iglesia, que la iglesia junta y unánime pueda exaltar a Dios, que la iglesia pueda entender el propósito y que juntos como cuerpo podamos adorarle y podamos alabarle. Bendice a cada una de las personas, bendice su corazón. Te pedimos que tú estés trabajando en sus luchas y que podamos, Señor, seguir creciendo, pero siempre mirando la persona de Cristo. Vamos a seguir creciendo en vos, Señor. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.